algo, ¿lo hace? Algunos. A veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Cuando nosotros entramos en desobediencia, ya no estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Porque el Señor ahí le dice a Moisés, ve y haz lo que yo te diga. Ok, adelante. Moisés contestó, si tu rostro no nos acompaña, no nos hagas salir de aquí. ¿Cómo podría verse? ¿Cómo podrá verse que nos das tu preferencia a mí y a tu pueblo? ¿No será acaso en que tú nos acompañarás? Esto nos distinguirá, yo y tu pueblo, de todos los pueblos de la tierra. Ahora fíjense, a ver si Moisés logró obtener lo que quería del Señor. Fíjense en este verso 17. Yahvé contestó a Moisés, también esto que me acabas de pedir lo haré, pues te di mi preferencia y te conozco por tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra misión como miembros de intercesión, del ministerio de intercesión, es esto, lo que dice el verso 17. Tenemos que aprender cómo hablarle al Señor. Si no conocemos al Señor, si no sabemos cómo actúa y qué es lo que Él quiere, quien ignora las Sagradas, hay muchos intercesores que no les gusta leer las Sagradas Escrituras. Y si usted, como decía San Jerónimo, si usted no conoce las Escrituras, usted desconoce quién es Cristo, usted desconoce quién es Dios, y comenzamos a actuar conforme a nosotros nos agrada, como a mí me gustaría, como yo creo que al Señor le gustaría que yo actuara, pero no actuaría conforme a la voluntad de Dios. Para que usted y yo podamos lograr arrancarle un milagro a Dios, tenemos que tener esa confianza en la que hablamos el mes pasado, bueno, en el mes pasado, en este mes, principios de este mes, donde nosotros podemos estar seguros de que cuando hablamos con Él, aunque no lo vemos, sabemos que nos está escuchando. Hay muchos servidores que oramos y de verdad no estamos seguros, no estamos conscientes de que Dios nos está escuchando. Y en el momento que a nuestra mente, a nuestro corazón llega un impulso, no nos damos cuenta que el Señor nos está dejando saber, he escuchado tu oración, o necesitas tú cambiar en esta área de tu vida para que yo pueda hacer lo que tú me pides. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, a veces el Señor nos pide primero a nosotros que abandonemos algo para ser el mejor instrumento en sus manos y pueda utilizarnos de alguna manera u otra. Pero a veces a nosotros nos cuesta trabajo dejar lo que el Señor nos pide que dejemos. ¿Por qué? Nos cuesta a veces trabajo ayunar, nos cuesta trabajo tener una hora de oración, nos cuesta trabajo tener vamos a decir, no sé, media hora de escritura diaria, nos cuesta trabajo asistir a la Santa Misa, nos cuesta trabajo ir una vez a la semana al Santísimo. A veces, si no tenemos tiempo para ello, ¿cómo podemos arrancarle un milagro a Dios? El intercesor, su manera de ejercitarse para lograr ganar las batallas es esa: rosario, Eucaristía, confesión, santísimo, ayuno, Biblia. ¿Sí me explico? Sacramentos. Tiene que tener una vida de oración, de comunicación con Dios, para poder saber cuál es su voluntad y hacia dónde quiere que vayamos y poder arrancarle un milagro para Dios. Tal vez ustedes tienen carismas muy bonitos y no los han descubierto. Créame que sí sucede. A veces ni nosotros sabemos los carismas que el Señor nos ha regalado. Podemos pedir muchos, pero a la hora de ponerlos en práctica le podemos decir al Señor, no puedo, no tengo tiempo. Y cuando le piden, hermana, ¿puede ir al hospital? No tengo tiempo. Y menos ahorita que hay pandemia y es el Señor el que te está enviando. ¿Qué vamos a hacer? Si no nos llegan a entrar, afuera del hospital intercedemos. ¿Sí me explico? A veces en nosotros hay miedos, hay temores. Nos pasa lo que Aarón. Bien importante que nosotros en nuestras oraciones podamos estar seguros de que Dios nos escucha y también abrir el corazón para escuchar a Dios y renunciar a aquello que nos agrada. A ver. Te quería preguntar una pregunta, hermano. ¿Se puede? Sí. Usted ahorita habló del intercesor que necesita estar en misa, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas a misa, rezas la coronilla y lees la palabra que viene en el librito, y pues con tu trabajo y los demás de tu casa y todo esto, y si no alcanzas a hacer
la palabra, el rosario y la coronilla y todo esto es malo también? ¿Qué es lo más importante? Porque hay La Santa devociones, Eucaristía. hay devociones y hay oraciones. Las devociones son misa. muy buenas, te ayudan, pero es algo que estás repitiendo y tu mente puede estar ocupada en algo más. ¿Sí me explico? Te ayuda a tener una conversión más profunda en tu vida, a veces no. Porque en realidad estás ahí, pero tu mente está en otra parte. Entonces, lo que de verdad se necesita es estar en intimidad con Cristo. Amén. ¿Sí me va a entender? Yo conozco personas, hay personas que rezan 3 rosarios diarios, pero en la primera, así mire, en la primera, que las cosas no salen como ella o él quiere, explotan en un coraje y ofenden. ¿Hay una conversión en esa persona? No. A veces nosotros nos queremos esconder detrás de un rezo. Y qué bueno, yo no digo que es malo rezar, al contrario, recemos todos los rosarios que se pueda, que el Señor, créame, que el rosario tiene algo poderoso, ¿sí me explico? Pero qué mejor darle ese tiempo a Dios para escuchar a Dios, para saber que Él me escucha y saber en qué le estoy fallando para cambiar en esa área de mi vida. Porque a veces es más fácil escuchar al mundo que a Dios. Sí, hermano, porque a veces llega el final del día y a veces estoy indecisa. ¿Qué hago? ¿La oración personal o el rosario? Y pues a veces brinco la oración personal en vez. Yo preferiría que hicieran el rosario en lo que viene manejando a su casa. O en el trabajo, ¿verdad? O en el trabajo. Créame que le va a ayudar mucho para que cuando llegue a su casa tenga esa media hora que va a durar rezando el Santo Rosario en intimidad con Cristo. Muy bien. Gracias, hermano. Mateo 6:6, ¿qué dice? Exacto, cuando quieras hablar con tu Padre del cielo, métete a la pieza y cierra la puerta. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir eso? Donde quiera que estés, deja que el mundo ruede y es un momento entre tú y Dios. Dígame. Yo estoy entendiendo lo que está diciendo, está muy bien explicado, pero yo le pregunté a un sacerdote, le digo, ¿sabe que a veces no tengo tiempo porque a diario quiero hacer el rosario porque alguien que tenía más cosas que hacer lo hacía, sus hijos esto y lo otro? Yo digo, yo tengo cosas que hacer, pero porque aquellos que tienen más trabajo lo hace y yo no? Entonces ahora lo estoy tratando de hacer a diario y Muy lo bien. hacía en el baño, a veces cuando me estaba bañando ya bien tarde, no, pero el sacerdote dijo que no, que cuando uno tenga que rezar el rosario tiene que ser exclusivamente la oración así como intimidad con Dios. Pero bueno, si no se puede, hay otras cosas. Exacto. Créame que el Señor es mucho más bueno que cualquiera de nosotros. Y Él entiende perfectamente. Si usted tiene una vida de trabajo desde las 4 de la mañana y viene llegando a su casa a 5 o 6 de la tarde y todavía tiene que llegar a lavar, barrer, planchar, hacer de comer, ¿usted cree que el Señor no lo entiende? Sí. Pero si usted tiene una vida así, depresionada, poco tiempo tendría para servir en el ministerio de intercesión. ¿Sí me explico? Entonces, créame que Dios conoce perfectamente bien quiénes somos y la vida que vivimos. Pero ahora, ¿cuánto nosotros conocemos a Dios? Hay personas que pueden hacerlo y hay personas que no pueden hacerlo. Por eso, a mí hubo señoras que me decían, es que mi esposo, yo le digo que tiene que venir a servir aquí conmigo. ¿Qué tal en su llamado? No está para servir en el ministerio de intercesión con usted. A lo mejor él está llamado al servicio por ejemplo, cada vez que va a haber un evento, de acomodar las mesas y sillas. Y ahí es donde va a prestar su mejor servicio para Dios. ¿Qué tal y para él va a estar en el ministerio de seguridad, donde cuida que nadie le vaya a hacer daño a un niño, cuida que la gente no vaya a romper un carro, vaya a robarse algo? O sea, Dios tiene instrumentos tiene carismas diferentes para diferentes instrumentos dentro del servicio de la iglesia. ¿Sí me explico? Si nosotros tenemos una vida donde no podemos orar, no podemos estar dentro del ministerio de intercesión. Podemos interceder cuando estamos rezando el rosario que venimos en el carro, o si tiene el tiempo para rezarlo en casa. Podemos interceder de cualquier otro lugar. Vuelvo a lo mismo. Todo mundo podemos ser intercesores, pero no todos podemos formar parte del ministerio de intercesión. Por eso vuelvo a lo mismo, lo que decía hace un momento la Sagrada Escritura en Éxodo 33. Señor, muéstrame tus caminos. ¿De verdad me quieres en este ministerio?
puedo estar en este ministerio, porque incluso su oración, todo su sacrificio puede ofrecerlo, pero tal vez ya dentro del ministerio no podría, porque no sabría cómo llevar el momento, cómo guiar esa oración. ¿Sí me explico? Es bien importante los momentos de intimidad a solas con Dios. Muy bueno. El rosario, yo soy una persona que rezamos el rosario todos los días. Para mí es una de las oraciones más poderosas. Pero si no está haciendo un efecto en mí también, en algo estoy fallando. Me está haciendo falta Biblia, me está haciendo falta Eucaristía, me está haciendo falta confesión, me está haciendo falta oración, intimidad con Dios. Solamente eso. Por eso hace rato también les repetí otra vez la importancia de la perseverancia. ¿Sí me da a entender? Ya casi nos vamos toda la hora y en este pedacito nada más. Ay Dios. Ok. Entonces nos quedamos después de esta lectura, ¿verdad? Sí. Y que el mismo Jesús pregunta, fíjese, bien importante. ¿Recuerda esta cita bíblica? Marcos 10:51. Marcos. Está hablando el Señor con el ciego de Jericó, que va y se le acerca al Señor, y el Señor le pregunta al ciego de Jericó, ¿qué quieres que haga? Nosotros tenemos que siempre elevar una oración al Señor en favor de alguien más, y de repente el Señor nos puede hacer esta pregunta a cualquiera de nosotros, ¿qué quieres que haga? Ahora, es bien importante estar abiertos, sensibles a la presencia del Espíritu Santo, a los carismas del Espíritu Santo, para elevar esa oración exacta para Dios. Y ahí es donde puede interferir también el don, donde puede hacer muy efectiva la oración, el don de orar en lenguas. ¿Por qué? Porque como dijo Romanos 8:26, nosotros no sabemos qué pedir ni cómo pedirlo, pero el Espíritu Santo lo pide por nosotros con gemidos inefables. Ahora, el Señor le pregunta directamente a la persona, ¿qué quieres que haga por ti? Incluso Él nomás le dice, ¿qué? Que vea. Y el Señor ahí hace su obra, hace su milagro. ¿Sí me explico? Por este motivo es aconsejable como acto de ¿qué? De fe y de humildad que manifiesten las propias ¿qué? Necesidades. Cuando nosotros vamos a orar por una persona en especial, le podemos hacer esa pregunta, hermana, ¿por qué quiere que oremos por usted? Hermano, ¿por qué quiere que oremos por usted? Y la persona puede expresar la necesidad que hay en ella. Ahora, yo me ha tocado muchas de las veces preguntarle a la persona, hermana, ¿por qué quiere que le apoyemos en la oración? Y dice, por mis hijos. Bueno, entonces comenzamos, para no ser imprudentes, comenzamos a orar por sus hijos, pero en el trayecto, en el proceso de la oración, por sus hijos, el Señor nos muestra el problema que hay en ella. En su matrimonio hay un desastre. En su vida personal, todavía viene cargando con un montón y ahí es donde viene a entrar la sanación interior. Viene cargando con un montón de traumas, de recuerdos, de golpes desde que venía de su casa, con traumas de violación, con traumas de abuso físico. Entonces el Señor, el Espíritu Santo nos está pidiendo, oren por ella ahora para que yo la pueda liberar de esto. Y se comienza a orar ya no por los hijos, aunque se comenzó esa oración, pero ¿qué? La persona pidió que oráramos por los hijos, oramos por los hijos, pero en el trayecto de la oración el Señor muestra todo lo que viene cargando esa pobre persona y se comienza a orar para que el Señor sane sus heridas, sane sus recuerdos, sane esas violencias, sane los golpes, sane el odio, el resentimiento que ha venido acumulando. Y si esa persona al escucharse descubierta por Dios todo aquello que viene cargando, lo suelta, regresa a su casa y comienza una vida completamente diferente. ¿Sí me doy a entender? Es bien importante por eso que el intercesor tenga la capacidad de ser sensible a la gracia del Espíritu Santo, de saber por dónde quiere que esa oración vaya guiada para poder ayudar a una persona. ¿Sí me doy a entender? ¿O los estoy confundiendo mucho? No. Está bien, está bien. Ok. La imposición de manos que acompaña la oración sobre los hermanos es un ¿qué? Un gesto. Incluso si usted lee esta lectura, que yo pienso que se los voy a dejar de tarea, van a encontrar que es un gesto.
Es un gesto bíblico rico ¿de qué? De significados. Ahora, en muchas de nuestras diócesis no permiten los obispos la ¿qué? La imposición de manos. Ahora, si no hay una imposición de manos, ¿usted cree que el Señor puede hacer un milagro? Sí. Sí. Ahora, y fíjense, un gesto de imposición de manos es bien bonito. ¿Por qué? Porque la persona se siente como tomada en cuenta para alguien, que es importante para alguien. Por ejemplo, cuando usted encuentra una persona y que, por ejemplo, vamos a decirlo, en un partido de fútbol y de repente su equipo gana y mete un gol, cuando va pasando, ¿qué es lo que usualmente hace alguien? Le da una palmadita en el hombro, muy bien hecho, ¿cierto o no? ¿Y qué pasa con esa persona? Se alegra, ¿por qué? Porque alguien vio que hizo algo bueno. ¿Para quién? Para el equipo. Es bien bonito también cuando una imposición de manos se debe hacer. Hay personas, y aquí sí me voy a meter un poquito a las prácticas, ¿no? Hay personas, y esto es equivocadísimo, parecen más bien santeras o santeros que intercesores. Quieren imponerle las manos a una persona y ponen las manos ahí por la cabeza y empiezan hasta a mover las manos así, todo esto. Eso es equivocado, eso no puede ser de Dios. Eso no se vale. Una imposición de manos puede ser tan fácil como en un hombro. Y se comienza a orar. Cuando a nosotros nos permitían hacer todo esto, incluso yo muy raro le tocaba la cabeza a alguien. Incluso si era una mujer, yo siempre le decía a la mujer con la que me tocaba interceder con la compañera, que le pusiera ella la mano. Si de repente empezaba que se quería caer, yo le ponía una mano aquí en el hombro por atrás y yo no dejaba que se cayera. ¿Por qué? Porque habemos intercesores que hemos amañado a las personas. Que si no se caen, el Espíritu Santo no las toca. Y no funciona así. El Espíritu Santo puede hacer obras maravillosas sin que la persona tenga un descanso en el Espíritu. Y de todas las personas que se caen, tal vez el 1% es verdadero. Se las dejo saber así de fácil. Tal vez el 1%. Y cuando una persona es tocada en el Espíritu, no cae ni para adelante como una tabla ni para atrás. Sabrá Dios qué espíritu la tumba. Cuando una persona cae en el descanso, en el Espíritu, lo primero que pierde es la fuerza de las rodillas, se desvanece y nunca se golpea. Y cuando se despierta bañado en un llanto, alabando y glorificando a Dios. Y usted al otro día lo ve en el grupo oración y lo ve formándose y lo ve instruyéndose, y ahí se nota que el Espíritu Santo de verdad hizo una obra maestra en una persona. Si no, fue puro show. Y hay muchos intercesores que también tienen ese trauma, que si la persona por la que ora no se les cae, no lo usó el Espíritu Santo. Eso no se vale, muchachos. La imposición de manos es bien importante, si en la diócesis se lo permiten, pero créame que no necesita tocarle la cabeza, con una palmadita en un hombro es suficiente. Es solamente un gesto de acompañamiento. Incluso esta cita bíblica dice que esas son señales. Señales. Y cuando usted lee en la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 26, 27 en adelante, le dice que en primer lugar el Señor puso a los que hizo como apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, los predicadores, y después de ahí vienen todos los carismas de sanación, de liberación, incluso de los milagros y de todos los demás carismas. Un carisma no es sinónimo de santidad. Cuando nosotros no estamos en obediencia con la iglesia, no estamos haciendo las cosas bien. Por eso es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que el Señor nos puede utilizar. Créanme que yo he estado en momentos de oración preciosísimos, donde he visto personas que se levantan de sillas de ruedas. Hasta ese grado me ha tocado, para gloria de Dios. Me ha tocado estar en momentos preciosísimos, donde una persona que dijeron que ya no se iba a levantar, que tal vez ya no se levantaba porque era una señora mayor de edad. Estábamos orando y el Señor mostraba cómo restauraba todo un hueso que se le había quebrado de por acá no sé dónde, y el Señor se lo sanó. Al otro día estaba barriendo la señora. Tan fácil como eso. Hemos visto cosas grandes en este caminar, pero sí se necesita una gran disciplina de oración y darnos cuenta que esto, lo que nos va a hablar esta cita bíblica aquí, son solamente ¿qué? Señales. Incluso dice las Sagradas Escrituras, y estas señales acompañarán a los que crean. Si usted de verdad le cree a Dios, va a haber cosas grandes, pero va a haber cosas más grandes cuando Dios cree en usted también. ¿Sí me debe entender? Bien importante.
Nuestras manos no tienen, ¿qué dice aquí? Ningún poder ¿Sí específico. sabe usted qué quiere decir esto? Taumaturgico. Taumatúrgico. Es como algo maravilloso, algo excepcional, algo fuera de lo común, puede incluso ser como un milagro, pero se puede utilizar para muchas cosas. Nuestras manos en realidad no dejan de ser de carne y hueso, ¿sí me explico? Pero es solamente, es como lo que dijo aquí, un gesto de acompañamiento en la oración hacia los demás, sino que muestran, ¿qué dice aquí? El amor profundo que nos une al hermano, y son un signo de qué? Del poder que Jesús tiene. Que Jesús tiene sobre toda qué? Criatura. O sea que nosotros podemos ser un buen instrumento en las manos del Señor, ¿cierto? Amén. Ok, la invocación del Espíritu Santo, tanto sobre la persona que pide la oración, o sea que podemos pedir al Espíritu Santo sobre la persona que pide la oración, ¿cierto o no? Sí, que venga el Espíritu Santo también como sobre aquellos que oran. Pero nosotros supuestamente cuando vamos a interceder por alguien, quiere decir que ya que oramos antes, nos preparamos antes, ¿cierto o no? Sí. Debe de preceder siempre de la oración para obtener ¿qué? La ayuda necesaria y sobrenatural. ¿De quién? De Dios. Es por lo tanto una oración ¿qué? Carismática. ¿Por qué? Porque se están utilizando los carismas. Bien importante. Con la ayuda de aquellos que carismas que el Espíritu querrá regalarnos, ¿cómo? Libremente, como respuesta a las necesidades de los hermanos. Bien importante, una vez me tocó ir a orar por una persona al hospital y tristemente la señora estaba muy grave, estaba muy mal. En pocas palabras, el Señor se la quería llevar, pero quería pues que ella arreglara sus cosas, ¿no? Como le dijo el Señor Ezequías, que ella arreglara sus cosas porque ya se iba a ir. Pero acababan de llegar unas personas ahí de un ministerio de intercesión y le acababan de profetizar que el Señor la había sanado y que le iba a levantar de esa cama. Y estaba ahí la familia bien contenta, pero después se dieron cuenta que era una mentira. Bien importante que ustedes como intercesores nunca inventen una mentira así de grande. Hermano, ¿le puede poner otra foto, la otra anterior, si me da sacar de foto? Bien importante que ustedes pidan mucho a Dios. Incluso también fue porque le dijeron que mamita María la había sanado. Esas personas después estuvieron a punto de irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque mamita María les había mentido. ¿Y quién fue el que les mintió? El intercesor. No se vale hacer quedar mal a Dios ni a la Virgen María. Nosotros podemos interceder a menos que el Señor le haya mostrado tan claro que va a sanar o va a levantar una persona. Usted puede expresarlo de una manera muy sabia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos ser piedra de tropiezo para que gente se vaya de la iglesia y diga que en la iglesia católica somos unos mentirosos. No se vale. A mí me tocó ir a orar por ella y tener que de una manera muy tranquila dejarles saber que a veces el Señor nos sana, pero el alma, para que cuando nosotros perdamos un ser querido, cuando el Señor sana, puede sanarnos a nosotros o a la persona que va a partir de este mundo, para que llegue a sus brazos, para que tenga una entrada al reino de los cielos, y a nosotros nos puede sanar también de una manera diferente para poder aceptar la voluntad de Dios, porque nosotros a veces queremos detener al ser amado, pero lo tenemos sufriendo y no nos damos cuenta que los que tenemos que ser sanados somos nosotros, pero de una manera un poco egoísta, porque no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. En pocas palabras, me tocó casi dar una clase. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque alguien había ido y le había dicho que iba a sanar a una persona que en realidad el Señor quería llevarse. Y bien importante que no inventemos dentro de los momentos de oración. ¿Sí me va a entender? Tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo. La oración sobre los hermanos puede ¿qué? Orientarnos hacia una oración de sanación ¿qué? Física. Pueda que sea física, una oración de sanación ¿qué? Interior, una oración de ¿qué? Liberación, una oración de ¿qué?
consolación o de qué? Apoyo para el crecimiento espiritual, ya sea dificultad de conversión. Hay mucha gente que tiene dificultad de conversión, ¿sí o no? Sí. Ayuda en momentos de qué? De prueba, etcétera. Aquí es donde el intercesor, para la próxima vez que venga a compartirles la próxima clase, aquí es donde el intercesor tiene que tener el discernimiento para todo este tipo de oraciones. La oración de sanación no es solamente física. Hay personas que de repente llegan con un problema de Parkinson y le quieren sacar el diablo y la pobre persona solamente tiene una especialidad en su físico. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad que se tiene que pedir una sanación ¿qué? Física, no una ¿qué? Liberación. ¿Por qué? Porque la persona en realidad no está poseída, simple y sencillamente se enfermó. Entonces aquí es donde tiene que haber un muy buen discernimiento. No, fíjense, nos detenemos brevemente en la oración de ¿qué? Liberación y sanación interior. Ya son las 9, casi faltan 5 minutos. Lo voy a dejar para las preguntas. ¿Por qué? Porque para la otra vez vamos a hablar sobre esto, vamos a continuar sobre esto. Porque esta oración a muchos intercesores les encanta. A mí no. ¿Verdad que sí? A mí no. A mí no. Con Gabinito se los presento. Con él hemos servido en muchos eventos en México. Él comenzó a servirle al Señor ya también hace años, desde muy chico. Y nos tocó servir en momentos muy difíciles donde va involucrada este tipo de oración. No todos están aptos para ese tipo de oración.